Continuamos con la obra El drama de Jesús, del padre José Julio Martínez, siervo de Jesucristo. Capítulo 38. Mi madre y mis hermanos. Todavía estaba platicando al pueblo cuando su madre y sus hermanos vinieron a él y querían hablarle, pero no podían acercarse a causa de la muchedumbre, y enviaron quien le dijera: mira que tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Admirable benignidad de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Mucho amaba él a su madre. Ella, más que nadie, cumplía perfectísimamente la voluntad del Padre Celestial. Y por eso, ella más que nadie, de cuantos allí estaban, era madre y hermana, y todo de Jesús. Pero el que siempre, en el orden natural, respetó a María como su santísima madre, y el que por ser su hijo le dio carismas de santidad inapreciables, nos da a entender que en el orden sobrenatural, como Mesías, estaba desligado de vínculos carnales y no conocía más lazos que la voluntad de su Padre. Y añade que los que cumplan esta voluntad, entre los cuales la misma Virgen María ocupa el puesto primero, Él los amará como a hermanos y hermanas y madre. ¿Acaso aquellos sobrinos suyos habían pedido a María que los acompañase para facilitarles el acceso a Jesús y persuadirle de que debía recogerse en casa, dejando aquellas pretensiones de maestro? ¿Y acaso también la señora, siempre discreta y caritativa, les respondió que si se trataba de buscar a Jesús y estar con él, los acompañaría? Y esta es precisamente la idea que resalta en el texto griego de San Lucas. La madre y los hermanos buscan a Jesús para acercarse a él, para verle estando con él, y así hacer lo que él diga. Nos dicen los peritos en aquel idioma que aquí se usa el mismo verbo empleado por la madre en el templo cuando encontró a su hijo ausente durante 3 días. Te buscábamos. Y evocamos el mismo consejo que ella dio a los servidores en Caná de Galilea: haced lo que él os diga. A cuantos así lo cumplan, en esta misma escena Jesús ha prometido amarlos como a hermano y como a hermana, como a madre. Favor magnífico. El cristiano que consume su vida en una oficina o en un taller para que su mujer y sus hijos tengan pan y alegría. La mujer hace en casa milagros con el jornal de su marido y llena el plato de sus hijos antes de poner algo en el suyo. La abuela zurce las medias o el estudiante que se afana sobre sus libros. Los fatigados, los afligidos, los pequeños, si en su vida cumplen lo que Dios quiere, son más honrados, son más grandes, son más ricos que los poderosos y los famosos del mundo. ¿Por qué? Porque son hermanos y hermanas y madre de Jesús. Allah, Allah, Allah. Capítulo 39. Ellos le han llamado Belzebú.
Le han comparado con el que habita en las sombras eternas. Él les presenta nuevos destellos de claridad, les ofrece la luz de la vida, pero desde ahora les ofrecerá esta luz y esta verdad no en una forma de predicación directa como en el Sermón del Monte, sino en una forma misteriosa y velada, por una parte popular, amena y transparente por otra. Les hablará en parábolas. Parábola significa semejanza y comparación. Es una imagen tomada del mundo natural y visible para explicar o aclarar alguna doctrina sobrenatural y difícil. La parábola cautiva la imaginación, ayuda a la memoria, sirve al entendimiento. Parábola excita la curiosidad, mueve los corazones bien dispuestos a no contentarse con la luz que dan, sino a seguir preguntando para descubrir la luz que prometen. Por eso he dicho que eran populares y transparentes. La parábola encubre suficientemente la doctrina para que los de mala voluntad se queden a oscuras, y oyendo no oigan, y viendo no vean. Por eso he dicho que eran misteriosas y veladas. Todas las parábolas de Jesús pueden reducirse a tres grupos: las parábolas del reino, las parábolas del pecado y del perdón, las parábolas del fin de los tiempos. Aquellas empiezan por la del sembrador. El sembrador. Había bajado Jesús hacia el mar, se sentó a la orilla y sin permitirse descanso, comenzó de nuevo a enseñar. Ávida de verle y escucharle acudió muchedumbre tan numerosa que se vio obligado a subir a una lancha como lo había hecho otras veces. Sentóse en ella y todo el pueblo se agolpó a la orilla. Precioso espectáculo. Era por la tarde. En los suaves acantilados de la costa se formaban un anfiteatro enfrente del mar. Se acomodaron de pie y sentados miles de galileos, fijos los ojos en aquel maestro allá abajo, en una lancha suavemente mecida por el lago. Levantaba hacia ellos aquella suavísima mirada, bañada a un mismo tiempo de amor, en misericordia y en compasión, tanto más acedrada cuanto que él conocía lo que cada uno de entonces pensaba y lo que cada uno en adelante había de pensar y hacer. Y recordando lo que ya para entonces había predicado y enseñado, y dándose cuenta del diverso modo con que su palabra había sido recibida por aquellos que allí estaban y por los demás que le habían escuchado en todas partes, determinó advertirles paternalmente el cuidado con que debían recibir su predicación y el empeño con que debían guardarla y cumplirla. Esperaba a la gente que les quisiese hablar. Entonces él, extendiendo graciosamente la mano, les dijo: oíd. Un silencio admirable extendió sus alas por todo el auditorio, y el maestro habló así: salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó por falta de raíz y se secó. Otro poco cayó entre zarzas que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos que oiga. Como quien dice, fíjese cada cual en lo que le toca y entienda las alusiones que sean para él. Con esto cayó dejando a su auditorio pensativo. Sus discípulos le preguntaban después qué significaba esta parábola. Jesús se la explicaba delicadamente. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo que
Lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la atiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. He aquí la preciosa meditación para todos los cristianos propuesta por el mismo Hijo de Dios. ¿Cuántos se verán retratados en esta parábola? Y ojalá se vean entre los que dan algún fruto, siquiera el 30 y aún el de 10. La semilla escondida. No se llenan de grano las espigas rápidamente. No se convierten en un día los que oyen el mensaje feliz del reino de Dios. Hay que dar tiempo. Hay que dejar que pasen los días y noches. Hay que llorar y reír. Jesús les decía, en el reino de Dios pasa lo mismo que cuando un hombre esparce la simiente por la tierra. Duerme y se levanta de día y de noche, y la semilla va brotando y creciendo sin que él lo advierta, porque la tierra produce primero hierba, luego espiga, luego grano llena en la espiga. Cuando ha madurado ya el grano, el hombre mete la hoz porque es tiempo de la siega. Lo mismo que en el campo ocurre en el reino de Dios. Jesucristo siembra la palabra de su doctrina, sin que se vea fruto alguno, pero dormid y trabajad, y descansar de noche y levantados de día, que la preciosa semilla del Evangelio germina y brota y florece. Y cuando Jesús salga de la tierra y venga el Espíritu Santo, habrá llegado la hora de la siega abundante y venturosa. El grano de mostaza. Pocos son todavía los hijos del reino, pocos los que creen en Jesús. ¿Qué significan esos 5,000 o 7,000 hombres que oyen atentísimos comparados con todos los millones del mundo que ni siquiera saben su nombre? Y Jesús trae su mensaje para todos. Y Jesús sabe que ese pueblo es nada respecto a todos los demás. Y dice, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece, es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. También la iglesia, el reino de Dios en este mundo, hoy pequeño como una semilla, crecerá maravillosamente y se hará árbol grande, que ofrecerá defensa y habitación a todas las aves del cielo. La levadura. Parece que el reino de Dios no tiene fuerza interna de expansión, pero Jesús les dio otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. La fuerza de la levadura es tal que una cantidad como el puño de un niño, metida en una masa grande, la recalienta, la esponja, la fermenta, convierte aquella mezcla de agua y en harina en una sustanciosa porosa, consistente, digestible. Convierte el engrudo en pan. Esto hará la palabra del Evangelio. Se meterá en la masa de los pueblos paganos corrompidos, inútiles. Los enardecerá, los transformará. Producirá sabios y santos mártires. Producirá el pan de Cristo entre los dientes de los leones romanos. La cizaña. El enemigo de Dios y del hombre se esforzará locamente por destruir el reino. No hay que maravillarse, ya lo sabía Jesús. Por eso les propuso la parábola de la cizaña. La cizaña es una planta parecida al trigo y extendida en Oriente.
Su grano es venenoso y causa vómitos, convulsiones, embriaguez. Al principio, cuando es tierna, apenas se puede distinguir del trigo. Cuando crece, es fácil separarla de él. Era un modo de venganza entre los orientales ir de noche a la heredad del enemigo y sembrarle una hierba mala que dañase a la siembra buena reciente. Esta fue la parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decir al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él le respondió: no, porque podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. En el campo de trigo hay cizaña. En la iglesia de Dios hay malos hijos. Por sus altísimos designios ha permitido el Señor que hasta el fin de los siglos el demonio ponga semillas de maldad y que tenga sus seguidores en la misma tierra donde Jesucristo puso la semilla buena de su palabra y donde tiene sus amigos fieles. Si el dueño de los campos no destruye la cizaña, es por amor al trigo. Si Dios no envía mayores castigos sobre los malos, es por amor a los buenos. Si Dios permite que los malos vivan y triunfen, es para que los buenos aumenten su tesoro de paciencia y de méritos eternos. Si Dios concede beneficios a los malos, ¿cuántos les concede cada día? Es porque quiere que se conviertan y aumenten el número de los buenos. Pero el día de la siega será la separación irremediable. Dichoso el trigo que en medio de la opresión haya conservado para el Señor sus espigas de oro. Ay de la cizaña que martirizó al trigo y llenó de pena el corazón del padre de familia. Al fuego será lanzada sin remisión. El que tenga oídos para oír, que oiga. Con esta llamada de atención termina el maestro: oíd bien, fijaos, recoged lo que os digo, que algún día os será necesario. El tesoro escondido. Desgracia grande ser arrojado al fuego con la cizaña. Desgracia infinita perder el reino de los cielos. Todo se debe dar, todo se debe vender con tal de poseerlo, porque semejante es el reino de los cielos a un tesoro escondido en el campo. El hombre que lo encuentra, lo oculta y lleno de alegría se va a vender todo lo que tiene y compra aquel campo. La margarita preciosa. No todos encuentran con facilidad y sin haberlo buscado un tesoro escondido, pero todos trabajan con sus clavos y martillos o con su arado y azadón.
o con sus libros y papeles, cada cual en su negocio. El negocio que exige toda entrega y todo sacrificio es el negocio del reino. Por eso añade: también se parece el reino de los cielos a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una perla de gran valor, se va a vender todo lo que tiene y la compra. ¿Puede haber perla más preciosa que la posesión de la eterna felicidad? Quien sabe que esto es el reino prometido, con gusto lo da todo por él. La parábola terrible. No basta pertenecer al reino visible, al reino empezado en este mundo, que es la iglesia. A ella pertenecen muchos que no hacen obras dignas de su nombre, muchos que solo con el cuerpo están en el reino, muchos que serán arrojados fuera. También se parece el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces, y cuando está llena, la arrastran a la orilla y sentándose, reúnen los buenos en cestos y tiran fuera los malos. Así será el final de los tiempos. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos y los echarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Con estas parábolas había instruido el maestro a las gentes durante varias tardes a la orilla del mar de Galilea, entre el silencio de la playa y el murmullo de las olas. Al terminar las parábolas y las explicaciones que daba luego a sus discípulos, les preguntó: ¿habéis entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: por eso, todo letrado que ha estudiado el reino de los cielos se parece a un padre de familia que de su arca va sacando lo nuevo y lo viejo. Como ellos han de ser los maestros del reino, les advierte que han de repartir la doctrina a las almas, lo mismo que un buen padre de familia reparte el pan a sus hijos. Cuando el maestro terminaba cada tarde sus pláticas al pueblo, descendía de la barca y entraba en su casa de Cafarnaúm, seguido de la muchedumbre agradecida. Todos querían verle de cerca, oírle alguna palabra personalmente dirigida y recibir alguna bendición y caricia para los niños que le llevaban. Pero hoy no desciende a tierra el Señor. Dice a sus discípulos que estaban con él en la lancha: vamos a la ribera de enfrente. Ellos, al punto, así como estaba Jesús, sin alimento ni descanso, empuñaron los remos y, serpenteando entre otras navecillas que a su alrededor estaban, hiciéronse mar adentro, alejándose de aquella muchedumbre que los seguía con los ojos y que hubiera querido irse con ellos, porque con ellos iba Jesús.